tema extraordinario del cual me estuvieron escribiendo en la semana y está relacionado al sábado pasado, que estuve hablando de muchos programantes, de cómo nos manifestamos en la vida. Entonces, tema relacionado al tema de hoy, ¿cómo nos repercute hoy en la actualidad una simple expresión de nuestros padres de cómo nos criaron? Es un tema muy bueno porque hoy hay mucha gente que tiene grandes conflictos o circunstancias en la vida, en todos los ámbitos, en lo emocional, en lo laboral, en lo amoroso, en lo social. ¿Cómo repercute hoy una simple expresión de como cuando fuimos criados? Escuchá, te voy a tirar unas expresiones, entre tantas y tantas, ¿sí? De las que hoy podés llegar a estar manifestando. Escuchate esta, ¿sí? Tienes que ayudar siempre a tu papá o a tu mamá. Somos familia. Tu familia primero. Yo te di tal cosa. Vos, gracias a mí, si yo no fuera, para lograr, hay que... ¿Sos tonto? ¿Mm? Uy, pobrecito el nene. Mirá que vas a vivir de eso. Por ejemplo, un oficio, ay, cuando sea grande quiero ser artista. Mirá que vas a vivir de eso. ¿Mm? Mirá que vas a poder X cosa. Hay que estudiar, primero la casa. Y todas estas expresiones tan simples, con repetirlas tan pocas veces, hoy, de adultos, ¿sí? Tenemos X sistema de creencias o encaminamos la vida a base de estas expresiones sin darnos cuenta. Hay muchísimas que voy a ir mencionando en el transcurso del día de hoy, del programa de hoy, pero van a ver cómo repercute hoy en tu actualidad una simple expresión como esa, como a la vez también te genera dificultades, como también éxitos, por supuesto, ¿sí? Entonces, el temita de hoy, ¿cómo nos repercute en la actualidad hoy expresiones de mamá y papá? ¿Mm? ¿Cómo generamos bucles emocionales? Nos sentimos a veces atrapados en la vida o llenos de frustraciones. Hay muchos padres, hoy mucha gente mayor, que hoy se frustra porque tiene que suspender cosas porque tiene que ir a visitar a papá o a mamá. Hablo de gente, en realidad de todas las edades, pero en las que más se escucha son gente mayores de 35, mayores de 40 años. Y dicen, uy, tengo que ir, no, infaltable el fin de semana, el asado en la casa de mamá o de papá, o de los dos. Uy, tengo que llamar, me voy de viaje y cuando me voy, ni bien llego, por más que uno tenga más de 40 o 50 años, no, voy a avisar a mis viejos que llegué bien y voy a... Y ese estado de dependencia, de responsabilidad y que si uno no lo hace, siente algo de culpa, algunos grandes culpas, ¿sí? Por eso hay muchos niveles de culpabilidad, de frustraciones, en muchos conceptos relacionados a una simple expresión que con todo el amor del mundo y con querer darnos el mejor consejo o la mejor guiarnos hacia lo que ellos consideraban el mejor camino para nosotros, nos llevan a perjudicarnos en un futuro, en la adultez, en la madurez, y si uno no crea conciencia de esto, el resto de tu vida. Sí, yo como metafísico y videodecodificador he recibido pero muchísima gente con estos conceptos, gente de 80 años, 70, que todavía han tenido conflictos muy grandes y todo venía de tan simple de una expresión. Porque vamos a arrancar más del principio. Vamos a arrancar un poco de cómo es inconscientemente el humano cuando es chiquito. ¿Sí? Eh, Cuando uno es chiquito,
para el bebé, para el nene, mamá y papá es Dios. Esto es literal, ¿eh? Es literal, es Dios. Por eso van a ver, van a conocer o van a crear conciencia más de uno de ustedes, ¿sí? Cómo que a pesar de que un hijo o una hija fue muy maltratada o tuvo una muy, pero muy fea infancia, cuando llega adulto, igual entonces, cediendo, por frustrado que esté, a una decisión o a una compasión hacia mamá y papá. ¿Mm? Mi papá o mi mamá me jodió la infancia, me jodió la vida, pero seguís asistiéndolo o asistiéndola en X situaciones. Y con mucha bronca y con mucha ira. Ese es el conflicto. Cuando, a ver si nos entendemos, cuando no hay armonía, ¿sí? Cuando tener que ir a visitar a mis padres me frustra. Cuando tener que darle una mano a mamá o a papá es una... Cuando tengo que ir a visitar... Eh, el tema es llegar a ese punto para lograr la armonía. Acá no se trata de culpar a nadie. Siempre en todo lo que es algo que uno considera negativo hacia una persona, sea quien sea, pariente o no, vecino o cualquiera. Acá no se trata de familia, hablo de un concepto ya más general, universal. Cuando hay alguna frustración, ¿sí? O alguien te hace algo, sentís que te hizo algo en un pasado, en lo que es el crecimiento personal, no existe el culpable. Tiene una explicación y muy coherente del por qué te pasó lo que te pasó o sentiste que te hicieron lo que te hicieron. Tiene una explicación. El lograr... Esto que quede claro que la gente confunde. ¿Sí? Entonces, como tiene una explicación, está justificado. No, 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 no. Se trata de crear para que te llevó a... ¿Sí? Porque lo que pensaste y sentiste es a proporción de las acciones que uno toma. Si vos estás enojado, que te hizo enojar. ¿Mm? Si estás enojado con una persona, te genera una emoción que te lleva a tener ideologías de ciertas acciones hacia esa persona. ¿Se entiende? Se trata de... No sirve, no se trata de justificar lo que me hizo. Se trata de entender para ver qué mensaje me vino a traer o por qué yo atraje a esa persona que me hiciera esto y yo aprender X cosa. Punto. Para el inconsciente, la mente reptiliana, ¿sí? No existe el culpable. El inconsciente es objetivo, solo quiere evolucionar y avanzar. No identifica qué es lindo, qué es feo, qué es bueno, qué es malo. No, eso no lo identifica. Lo único que lo identifica es la mente consciente, que fue como fuimos criados a base de este mundo dual, ¿sí? Para entender qué es bueno y qué es malo. Y a base de que, porque en este plano necesitamos la dualidad. ¿De qué manera reconozco? Y así en todo. Pero lo lindo y lo feo son dos expresiones de una misma cosa. A veces doy el ejemplo de una pila. Una pila es una pila que tiene dos polos. ¿Sí? Y todo en la vida lo manifestamos así, como hay arriba, hay abajo. Pero si hablamos de arriba, si hablamos de la temperatura.
Y así nos manifestamos. Para eso es la para crear conciencia de dos polos, crear conciencia de la unidad. Porque hay gente que mira, no, mira el frío, otra gente mira el calor, pero ninguna se da cuenta, ah, no deja de ser temperatura. Entonces, todos estos conceptos en la vida son para aprender a ver un lado y crear conciencia del otro, y cuando creas conciencia de los dos opuestos, empezás a generar conciencia de la unidad. En este caso, aprendemos lo malo para el lado bueno y crear conciencia de la unidad que somos, del ser de luz y de lo conectado que estamos con Dios. Por ejemplo, entre tantos ejemplos que le puedo dar. Pero volviendo al tema este de los programantes, de que papá y mamá para el inconsciente son Dios, es cuando se genera ese vínculo de fidelidad e incluso en contra de nuestra voluntad. ¿Sí? Ahora seguido voy a dar muchos ejemplos a base de ciertas expresiones. Si querés mandar un mensajito al WhatsApp 02262 350059 y querés mandarme alguna expresión de las mencionadas acá, que voy a seguir mencionando y que fuiste criado o criada así, voy a ir explicando, para explicarlas a todos, son muchísimas, pero voy a ir explicando cómo una simple expresión hoy genera una obstrucción en algún punto de tu vida. Algún tiempo, por ejemplo, como los saludos. Uno se saluda en la calle, el argentino por ahí muy... Oh, entonces lo que esa persona no se da cuenta es que está teniendo una vida de lucha, que está tirando para no aflojar. Y ahí va. Y el que dice y ahí va, y es una lucha, si tienen conocidos que generalmente saludan así cuando lo cruzas, si analizas un poco tu vida, vas a ver que tiene una vida de lucha. Y si es próspero en la vida, en la parte económica, vas a ver que le cuesta muchísimo mantener eso. Que tenga una vida de lucha no quiere decir que seas próspero, que no puedas ser muy próspero económicamente o que puedas ser muy pobre. No, es una vida de lucha. Puedes llegar a ser millonario en una vida de lucha, pero lo que te genera es que te cueste 10 veces más que a uno que está también siendo millonario, pero tranquilo, de otra manera, sin esfuerzo. No, hay otro que dice hacer dinero es fácil para mí. Y está el otro que tiene que trabajar desde que se levanta hasta la hora casi de dormir, porque tiene que trabajar casi, es más, dice, necesito que el día tenga más horas. Claro, son programas mentales. Ese es el tema, a base de una expresión que nos tiraron de chico. Es así, ¿eh? Y lo vamos a ir viendo paso a paso, para que vayan entendiendo. Entonces, nosotros de chicos generamos esa fidelidad. Incluso el ateísmo, fíjense, les voy a dar este ejemplo. La gente que es atea, que no cree en Dios, que no cree en nada, fíjense, todo lo que es ateísmo está relacionado a un vínculo con el Padre. ¿Sí? Toda persona atea tiene un conflicto muy grande con el Padre. Porque así es la relación. Papá y mamá son Dios. Entonces, si yo tengo un gran problema con Padre, ¿sí? Eso me va a convertir en algún punto en no creer en nada. Porque inconscientemente, si yo saberlo, mi papá es Dios. Entonces, si mi papá me falló, inconscientemente es como que Dios me falló. Entonces, yo no creo más. Si conocen a algún ateo, fíjense que va a ver que tiene un gran conflicto con el Padre, por ejemplo. ¿Vamos entendiendo? Escuchá esta expresión. Yo te di tal cosa. Cuando era chiquito yo te lo di todo. Digamos.
No, no, yo me desviví por vos para darte lo mejor. Son expresiones, tengamos en cuenta, que no existe, vuelvo a repetir esto, no existe el culpable. Acá no es generar, acá el único que es generar acá, el Martín Responde, es conciencia. Para sanar, para evolucionar, porque entendiendo también vas a aprender a perdonar. De eso se trata, porque toda situación frustrante en tu vida, o que vos consideres frustrante, que no te genere armonía en tus días, en tu vida, es tan simple como algo que no estás entendiendo. Cuando vos lo empezás a entender, tu forma de pensar cambia, tus emociones cambian, que van a llevar a cambiar tus acciones. Y ahí está el cambio. Ahí está el cambio, ahí está el crecimiento personal. Entender algo. Cuando entendés algo, el por qué te sucedió lo que te sucedió, es entonces cuando empieza a pegar un giro de 180 grados tu vida. Luego es cuestión de tiempo, como todo. ¿Sí? Esta semana he tenido consultas de este tema, como también de adicciones. Fíjense a lo que genera, por ejemplo, una madre o un padre que te desprecia o sentís que te desprecia. Uno de los mayores conflictos que he ayudado en el consultorio es, por ejemplo, hermanos que uno se siente excluido porque no, el favorito era mi hermana o mi hermano mayor o mi hermano menor o el del medio o quien sea. Y uno se siente excluido. Me ha pasado incluso en algunos cursos, una alumna de 60 años más o menos, no recuerdo bien su edad, que justamente tenía una frustración específica, para que sepan cómo se genera un programa mental con una simple acción o con una simple expresión. Sean atentos en esto, porque la verdad es impresionante los casos que he atendido de cómo una expresión repercute en toda la vida y de una manera poco agradable. ¿Sí? Hay gente que ha venido muy enferma, por ejemplo, y todo venía de una simple expresión de papá o de mamá. Les cuento un caso rapidito. Una madre tenía a su hijo preferido. Era un nene y una nena. Y a la nena, como venía más o menos de una relación media colérica, en el último tramo de su matrimonio, la madre no la aceptaba tanto, porque no había sido creada. Entonces, la madre inconscientemente, cuando veía a esta nena, era como recordarle a su expareja. Entonces, el trato no era igual que el hijo, y el hijo era su hijo preferido. Y esta nena, ya siendo adulta, esta persona que tiene más de 60 años, sí, hasta el día de hoy le repercute eso. Fíjense de qué manera. Esto es impresionante. Con más de 60 años, ¿sí? Por ejemplo, con piel rosácea, para que sepan, la piel rosácea es un conflicto de necesidad de ser reconocido. Para resumirlo, son temas para hablarlo más de una hora, la piel rosácea. Te lo estoy resumiendo en 2 minutos, no pretenda mucha información. La piel rosácea tiene mucho que ver con sentirme excluido del clan, ¿sí? Como que justamente me siento mucho menos, o no me siento que mi mamá o mi papá o ambos no me quieren mucho. Entonces, la cara representa a la familia, como los pómulos, representa a la familia. Entonces, la sangre también representa a la familia. ¿Qué es la piel rosácea? Es sangre que yo llevo a la cara, que representa a la familia, y la sangre, que es la familia. Entonces, hay un exceso de, digamos, sangre en mis pómulos,
que lo que estoy queriendo decir es decir, pongo a la vista mi sangre, que es mi familia, para decir, hey, yo también soy familia, reconózcanme. Entonces llevo más sangre a la cara, en este caso los pómulos, la piel rosácea. Suele ser en la nariz, mucho en la nariz, la nariz representa al padre, ya es más específico. Entonces, tratando este tema, ¿cómo se llegó a la conclusión? Resulta que ya, bueno, muy adultos los hermanos, más de 60 años, la madre ya fallecida, pero esta señora sigue inconscientemente con ese concepto. Entonces el hermano queda solo. Entonces cuando uno siente una exclusión de la familia inconscientemente, siempre lo que va a hacer, va a tener acciones y tomar decisiones en contra de su ideología y de sus emociones, inconscientemente, para buscar ser reconocido por mamá o por papá, por esa persona por la que se sintió excluida o menos querida. Entonces, ¿qué pasó acá? El hermano, que es el hermano mayor de esta señora, andaba con temas de cáncer. Teniendo hijos adultos, 3 creo, si mal no recuerdo, 3 hijos adultos, igual la que lo cuidaba era ella. Y encima, este señor le hacía la vida imposible. Y ella era sola y vivía sola. El concepto es, ¿por qué si te jode la vida y tienes hijos adultos, por qué no lo mandás con sus hijos? ¿Por qué decir lo tengo que cuidar yo? Para resumir la historia, que es larga, ¿sí? Ella lo que estaba haciendo, esta persona, como era el preferido de mamá y ella tenía ese concepto de estar alejada del clan, de la mamá en este caso, sentirse rechazada a poco, ella lo que su inconsciente hacía era que a través de cuidar al hijo preferido de mamá, por más que me joda la vida, eso me va a hacer sentir más cerca de mamá. Porque si yo cuido lo preferido de mamá, eso puede llegar a lograr que mamá ahora sí me reconozca y me ame como yo quería ser amada. ¿Se entienden el simbolismo de cómo a veces actuamos o cómo tenemos decisiones o cómo caemos en una jaula de frustración por tratar inconscientemente de ser reconocido por mamá o por papá en algo? ¿Sí? Y todo esto lleva a una expresión. Viene de una expresión en muchas ocasiones. A veces son conflictos en el embarazo o transgeneracional. Pero hoy el tema es las expresiones de cómo fuimos criados con mamá y papá. Y esto está muy bueno para los padres jóvenes, por supuesto también, ¿sí? O para estas nuevas generaciones, si hay papá por ser papá, mamás embarazadas, o ya padres jóvenes que tienen sus nenes chiquitos. Por favor, escuchen esto. Si no, también pueden ver en mi canal de YouTube, Martín Responde, como también aquí en FM Ciudad. Y si no, queda también en el Face grabado, pueden volver a escuchar y tomar nota las veces que quieran relacionado a este tema. Fundamental, porque si vos hoy sos un papá joven, tenés nenes chicos, es el momento adecuado para aprender a hablarle a tus hijos. Porque es muy probable que le hables en muchas ocasiones como tu papá o tu mamá te hablaron. ¿Sí? Y vas a seguir generándole los programas mentales de que seguramente tenés. Así que a prestar atención a esto. Me ha pasado otro caso. En una ocasión vino un señor cantante muy reconocido acá en la ciudad de Necochea. Viene al consultorio y viene con una frustración. Que tenía muchas ganas de crecer más. Un hombre, un señor con más de 30 años de trayectoria en la música,
compositor, una voz extraordinaria, muy reconocido aquí. Viene y nos hace la consulta con su conflicto de que por qué no pudo avanzar más o quiere avanzar más y por qué no puede. Y justamente también venía de un conflicto de que la mamá de chico le decía, vos no podés vivir de eso. Vos tenés que trabajar. Mirá que vas a vivir de la música. Entonces se crió así, porque ya de chiquito le gustaba la música. Le decía, mamá, yo cuando sea grande voy a ser famoso, voy a ser cantante. Mirá que vas a vivir de eso, vos tenés que trabajar, le decía. Entonces tuvo muchas situaciones en la vida cuando estuvo, porque esa era su frustración, cuando estaba por lograr el éxito, dar ese paso más allá del que siempre había logrado, algo le sucedía en la vida que lo hacía retroceder. Y lo que estaba sucediendo era que inconscientemente le estaba haciendo caso a la madre. Cuando estaba por lograr el éxito, se le venía inconscientemente el ruido de la madre, sin él darse cuenta, mira que vas a vivir de eso. Entonces nunca lograba vivir de la música. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Qué te está pasando a vos hoy? ¿Te está pasando algo relacionado? Podés mandarme un WhatsApp al 350059 y podés mandarme una pregunta o podés justamente comentarme una expresión muy repetitiva que te decían de chico o de chica. Y te voy a decir cómo puede repercutir en tu vida, cómo está repercutiendo y cómo puede llegar a repercutir el resto de tu vida si no creas conciencia que estás actuando o manifestando algo tan simple a una expresión que tuviste de chico o de chica. ¿Sí? Por ejemplo, esa está. Primero en la casa, te han dicho. No, para trabajar, no, para lograr lo que querés en la vida, querido o querida, te tenés que romper el traste, te dicen. Entonces, generás esa vida de lucha, como recién la comenté, pero más, lo que más sucede, los mayores conflictos que he conversado con muchas personas o de la que he atendido en el consultorio, son muchas de culpabilidad. Porque a veces cuando fuimos chiquitos somos muy amenazados. Vos, papá, le tenés que hacer caso. Yo soy tu padre. Me debés la vida. Yo te di la vida y me lo pagás así. Y eso genera, por Dios, justamente, un programante mental, ¿sí?, que no se lo saca ni con una grúa. Y ejercen toda la vida con ese programante. Hay gente mayor muy frustrada en sus relaciones con los padres y es por algo que no están entendiendo, nada más. Es por un programante. Somos familia. Todos somos familia, pero hay que entender este concepto. Entiendan este concepto. ¿Sí? No, ahora en la próxima tanda voy a explicar el concepto para que lo tengan muy, muy claro, la diferencia entre hogar y familia. Hogar es una cosa, familia es otra. Esto lo voy a explicar ahora, cuando resuma ahora este puntito con el que arrancamos a hablar, y en la próxima tanda voy a hablar de esta diferencia. Pero volviendo a esto, los retos de los chicos, cuando éramos chicos, sos estúpido, te haces, sos tonto, mirá que vas a ser tan idiota, mirá que vas a intentar eso. ¿A cuántos les hablaron así de chiquito? Te tropezás y te golpeás, ¡ay, pobrecito! Y siempre le pasa, ¡ay, pobrecito el nene! Y no se dan cuenta que le generan un programa mental de pobre. Pobrecito el nene, pobrecito el nene, pobrecito el nene. Entonces cuando es grande, va a buscar consuelo por todos lados. Va a tener un problema de si nadie me entiende. Y lo va a sufrir. Porque tiene un programante de pobrecito. Vamos agarrando, ¿se van sintiendo identificados con alguno? Tiren, ya le digo, al WhatsApp
2262-350059. Si querés hacer un comentario, con todo gusto te lo respondo. ¿Mm? Bien, mirá que vas a vivir de eso. Madera. Gracias a mí, tal cosa. Hay gente que ha viajado al exterior y se ha vuelto por un tema de mamá o de papá, porque necesitan una mano. ¿Mm? Siempre hay que ayudar a la familia. Pero para que entendamos un poquito más expresiones que voy a tener de acá en más adelante, ahora voy a ir a una tandita musical. Luego de la tanda musical le voy a explicar la diferencia de lo que es hogar y familia, para que también entiendan la explicación que voy a tener próximamente en el transcurso de este programa hasta las 2 de la tarde. Entonces, vamos